3. ¿Qué tal, amigos de Hack Trick? Un gusto tenerlos aquí nuevamente en este martes de mucho fútbol internacional. Al momento de grabar esto, Australia y Emiratos Árabes Unidos están jugando este medio boleto para el repechaje y enfrentar a Perú. Ya duelo que se juega en Qatar, que también en este momento vale la pena discutir si esto ya es parte o no del Mundial por el simple hecho de disputarse en Qatar. Pero precisamente del tema internacional me llamó particularmente la atención que Mbappé, a partir de decirle que no al Real Madrid, como figura mediática se ha crecido a tal grado que se atrevió a decir que Europa es más que América, porque simplemente Europa tiene mayor nivel, que es más complicado jugar en Europa, que prácticamente desdeñando a la zona de América, y nada más partiendo de puntos futbolísticos, pero creo que Mbappé se equivoca al no ir más allá, y creo que es algo que valdría la pena platicar tanto con Rodolfo como Jesús, a quienes les doy la bienvenida primero a Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy bien, chicos, pues aquí listo para acabar con las impresiones de Mbappé, chamaco, imberbe, baboso. No es cierto. Vamos a ver, no sé, hay que pensarlo. Y también saludo a Rodolfo Maya. Hola, Jesús, Andrés, un gusto estar con ustedes aquí en Hat Trick. Creo que sí es una opinión a la ligera. Las eliminatorias sudamericanas son muy complicadas. Brasil siempre pasa, Argentina acá igual, pero Uruguay, Colombia, Chile son muy duros. Ir a la altura de La Paz está cañón, no cualquiera. Y sí creo que los europeos también tienen grupos muy fáciles. De repente se eliminan con Islas Faroe, Gibraltar, el Vaticano, bueno, no, San Marino. Entonces no, creo que un poco desubicado Mbappé, pero Francia sí lo tendría un poco complicado, creo, aquí en Sudamérica. En la CONCACAF no tanto. Me gustaría ver a Francisco jugando fútbol. Estaría buenísimo. Pero, a ver, entiendo que Mbappé asuma que es más difícil o es más complejo el fútbol europeo. Si nos vamos a lo inmediato que ha sido los mundiales, en los cuales, si no me equivoco, Argentina es el único representante que ha tenido en los últimos mundiales o sea, que ha llegado a una final de este lado. Entiendo que sí se ha anquilosado en esa instancia del mundial, porque ni siquiera creo que a lo largo de los 4 años que dura el ciclo mundialista, no creo que Europa se aleje tanto, pero obviamente ya en un mundial el que Argentina sea el único que ha jugado una final y que la haya perdido con Alemania en Brasil magnifica un poco el punto de Mbappé, pero vaya, creo que sí le faltó comprender que la verdad no es lo mismo, como le decía Rodolfo, ir a San Marino, en donde todos te van a atender bien, en donde van a ir a tomarse una foto contigo porque eres Mbappé, a venir a América en donde no te van a tratar para nada bien, te van a hacer la vida imposible desde el momento en que tocas tierra del país al que vas a visitar. O sea, desde ahí creo que ya se complican las cosas, algo a lo que yo considero Mbappé no estaría acostumbrado y sufriría muchísimo desde México hasta la Patagonia enfrentar escenarios así. Sí, el mismo San Pedro Sula es un escenario complicadísimo, El Salvador en el Cuscatlán. Creo que el ambiente es muy pesado, a los jugadores luego ni siquiera pueden dormir en las noches. Cuando están muy involucrados y tienen posibilidades todavía de pasar estos equipos, el ambiente es muy intenso, es un infierno casi casi. Y sí, los europeos no estarían para nada acostumbrados. Allá puede haber hooligans, ahora ya no tanto ahora, y para nada se ve estos ambientes. Antes se podía ver más o menos en Inglaterra en los 60, 70, en la misma Alemania, pero ya no es así. Creo que le costaría mucho a Francia, que fue campeón hasta 1998 y antes ya se había perdido varios mundiales. En el 50, no estuvo tampoco 70, 74, no vino a México, Alemania, faltó a Italia 90, a Estados Unidos 94 y regresó hasta 98 donde fue campeón, pero después en Corea-Japón 2002 se fue en la fase de grupos inexplicablemente. Entonces sí le costaría mucho a los franceses, y no digo a los demás, a los ingleses, a los alemanes. Creo que Mbappé no midió sus palabras y sí fue una opinión a la ligera, creyendo que como son campeones del mundo
y son candidatos a este mundial, pueden pasar fácil en cualquier instancia. Sí, creo que más allá de a la ligera, creo que fue una opinión desde un gran privilegio, el privilegio de ser los campeones del mundo, el privilegio de ser una nación de primer mundo, a final de cuentas con todos los problemas que hay en cuestión racial y en cuestión de migración en Francia, de todos modos es un país muy diferente y muy alejado de lo que vivimos en América. Pero aquí creo que lo importante, si nos enfocamos al nivel futbolístico, tenemos que entender que la eliminatoria en Sudamérica, por lo menos, es un tiro entre todas las selecciones. O sea, vamos a darnos en la madre entre todos los de Sudamérica. Mientras que en Europa está muy bien segmentado de forma a gusto para las grandes potencias, en la cual las protegen completamente y solamente de repente a los países que están un poquito, una gama más abajo, como a Portugal, Suecia y eso, les va a costar un poquito, pero se van a enfrentar un repechaje igual de accesible que el resto de Europa en realidad para los grandes. O sea, de repente enfrentarte a Macedonia, de repente enfrentarte a estos equipos que mencionaban ustedes, pues la realidad es que es muy sencillo y muchas veces terminan en marcadores de escándalo. Ahora sí, el fútbol acortó distancias, pero es más o menos como si Brasil se tuviera que estar eliminando en un repechaje, digamos no Brasil, que Uruguay se tuviera que eliminar en un repechaje contra, ¿qué te gusta? ¿Cuba? ¿Algo por el estilo? Entonces, República Dominicana, Belice. entonces es un tema bastante sencillo, que a algunos les ha costado trabajo, inclusive porque el fútbol da muchas vueltas. Pero a diferencia de lo que pasa en Sudamérica, Sudamérica es un lugar donde el fútbol se vive completamente diferente a todo el mundo, por lo que yo he podido percibir en transmisiones, en lugares donde puedes establecer la idiosincrasia de los distintos lugares. Y la forma en la que se vive en Sudamérica implica un desgaste monumental para los jugadores. Si aparte tomamos en cuenta que la mayoría de los jugadores que juegan las eliminatorias de Sudamérica no juegan en Sudamérica, juegan en Europa o juegan en México. Entonces implica ya, desde ahí ya no hacemos un viaje que hasta te lo puedes aventar en tren en 2 horitas. No. Estás haciendo viajes de 10, 14, 15 horas para llegar una semana y enfrentar 3 partidos, como sucedió en este caso. Entonces, creo que ahí Mbappé ya se la está mamando un poco, ¿no? Y ya si hablamos del tema de las comodidades y la infraestructura, pues es una diferencia monumental. El único país que tiene una buena infraestructura en toda América, desde de viajes, desde cuestiones futbolísticas, estadios, etcétera, es Estados Unidos. y supondría que Canadá, pero en realidad no, porque no tiene tantos estadios. De ahí en fuera, México pues, le falta algo en infraestructura y es de los mejorcitos. Vías de comunicación. A los de Sudamérica lo podemos ver si de repente te echas un Godoy Cruz contra Palermo, ¿no? Qué chingados equipos de Argentina. Ves las canchas y realmente están terribles. Si te vas a checar el fútbol de Uruguay, fuera del Estadio Centenario, que aunque es muy viejo, pues es muy grande, fuera de eso, pues, todos los demás estadios parecen los del Colibrís de Cuernavaca. O sea, entonces no podemos soltar ese tipo de comentarios tan lo pendejo. Me eché un rato, les toca. Y además, Francia con quién se eliminó, ¿no? Tampoco ay, qué grupo tan complicado tuvo. Francia estuvo con Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajstán. Entonces, imagínate, Ucrania puede ser el más peligroso, pero Finlandia nunca ha estado en un mundial. Los bosnios tampoco. Y Kazajistán, que con trabajos yo creo que tiene fútbol profesional. Entonces, estos equipos no son para nada peligrosos. Creo que el mismo Bolivia o hasta Venezuela pueden ser más peligrosos que Finlandia, Bosnia y Kazajistán. Entonces, sí, no se tiene la misma competencia en Europa. A veces sí se pueden meter uno o hasta un tercer equipo que es medio complicado, pero ahorita Francia tuvo un grupo casi regalado. Y nada más, una última acotación, Andrés, antes de que prosigamos.
yo no sé de quién estará aprendiendo Mbappé en estos momentos mientras juega en su equipo, que es el PSG. Probablemente de 2 sudamericanos, ¿no? 3, ¿no? Si le agregas a Di María, Neymar, Messi, Paredes. O sea, sí, realmente llama la atención. Keylor. Y ahora también creo que, sí, también Keylor, creo que también le faltó eh, pues un poco de aritmética. A ver, van 13 selecciones de Europa contra 7 de América. 8 si se clasifica, si se obtiene ese medio boleto con CACAF. O sea, por aritmética pura, sabes que es más probable que 13 eliminen a 8 y que un Argentina o un Brasil o un Uruguay van a tener que llegar al Mundial, o si llegan a una final, eliminando por lo menos a 4 europeos. Cuando el camino de un europeo, como no se pueden también enfrentar entre europeos, más de 2 europeos, que le avienta, desde ahí también se le acomoda demasiado a ellos, porque es bueno, pues vamos a aventarle a uno de Asia, vamos a aventarle al que avanzó de Oceanía, o vamos a aventarle al débil de CONCACAF. Entonces también se le allana demasiado el camino a Europa en los mundiales, y por eso yo sí estoy en contra del aumento, o sea, que si este aumento de mundiales se va a dar, no sea para darles a europeos, o sea, perdón, pero yo prefiero ver esa cantidad de europeos, más 3 países de África, más 3 países de CONCACAF, más otros 2 países de CONMEBOL, tener que por fin Oceanía tenga boletos directos antes de darle más boletos a Europa, porque seamos honestos, o sea, sí, Europa campeones del mundo, pero a ver, Italia, 2 mundiales sin ir, y de que no avanzan de la fase de grupos ni hablamos, porque desde que fue campeón no sabe lo que es jugar una eliminatoria directa en un mundial, bueno, el repechaje. Eh, Países Bajos, sí, 2 muy buenas finales, pero ni siquiera fueron campeones. Alemania tuvo un bache, Francia también otra campeón y nueva. Inglaterra no es campeón desde los 60. O sea, entiendo que tengan más campeones del mundo, pero también qué campeones del mundo. O sea, sí siento que está muy sobrevalorado el fútbol europeo y que además el valor que tiene el fútbol europeo es a partir de la Champions que ganan sudamericanos. Completamente de acuerdo. Ahora, vámonos a nombres y vámonos a puntuales. Simplemente en esta eliminatoria de CONMEBOL se quedó fuera Colombia, Chile y Paraguay, que si bien no son una luz, como dice Rodolfo Maya, se pueden enfrentar sin ningún problema y se puede equiparar su nivel a equipos como Suiza, a equipos como Serbia, a equipos, si nos vamos a Noruega, otros, Suecia. o sea, ahorita está jugando, bueno, jugó Ucrania. ¿Creen que Colombia va a llorar enfrentándose a Gales? No, Claro que no. O sea, entonces, al mismo Polonia, que decimos que puede tener algo más por tener a Lewandowski, pero sin lugar a dudas se equiparan los niveles. Entonces, ya es algo muy arrebatado. Y sí, probablemente es entender que es el origen del mismo deporte en Europa y todo esto, pero ya pasaron tantos años y el negocio está tan globalizado que en realidad suena un sinsentido. Aparte, ahora vamos a hablar de los campeones del mundo también, ¿no? Porque sí, si bien hablamos de que ellos tienen a Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra, pues simplemente estos equipos se han enfrentado con un Brasil que les ha visto la cara 5 veces. ¿Me explicó? Inglaterra, como dice, ya tiene muchísimo tiempo que no logra campeonar y Argentina pues siempre es un rival a considerar. Pero creo que en realidad es cuestión de ponerse a pensar, ok, 2 países, porque Uruguay lo dejamos fuera porque ya tiene muchísimo tiempo que no hace nada. 2 países te ven la cara todos los mundiales, te complican todos los mundiales, te incomodan todos los mundiales. Gracias a esos 2 países vendes más playeras en tus ligas. Gracias a esos 2 países tus jugadores se vuelven más competitivos. Ahora ya ingresamos en estas filas ahora hacia los uruguayos. Todo lo que hace Uruguay por el fútbol mundial también es de llamar la atención. Simplemente el Atlético de Madrid, Edinson Cavani, Luis Suárez siendo la gran estrella, Diego Godín, realmente no estás abriendo un poco el panorama y estás viendo como los caballitos, no estás viendo como de frente. Y creo que en esta ocasión Mbappé no tiene razón. Esperemos que el futuro plantee un proyecto brillante para él
y que realmente demuestre que Francia podría ganar en todos lados y que está listo. Y esperemos que Francia no se tropiece en esta ocasión, porque eso suele pasar mucho con los campeones del mundo. Sí, que además, Nica, parece que ni siquiera va a avanzar a la final de la Nations League con 2 empates difíciles. Una derrota y un empate, ¿no, Rodolfo? Con un Sí, punto perdió empatado contra con Croacia. Dinamarca. O sea, los finalistas en los últimos 2 lugares de su grupo de la National League, y por lo menos uno de los dos muy probablemente vaya a perder la categoría en la Nations League. Sí, y también hay varios entrenadores sudamericanos en Europa, no se diga en México y en otros países. Inclusive en Sudamérica creo que de las 10 selecciones, en 8 hay argentinos. Imagínate, sí es muy relevante lo que hace Argentina y Brasil en el fútbol mundial. Y vamos a ver cómo le va a Francia. Creo que tiene un grupo accesible, va en el mundial contra Dinamarca, contra Suecia y uno del repechaje. Creo que se le va a acomodar, va a pasar, creo que sin problemas a los octavos de final, y ya después vamos a ver si no se le caen, porque ahorita Mbappé está en buen nivel, Griezmann ha bajado muchísimo, Paul Pogba es otro jugador que ya no anda, entonces creo que se va a complicar a Francia y va a tener problemas en el Mundial. Yo no los veo ahorita como favoritos, creo que hay selecciones más fuertes, empezando por Brasil y Argentina, y vamos a ver, creo que Francia va a estar complicado, y sí, Mbappé tiene que medir sus palabras tener una visión más global, no solo lo que ve en el Paris Saint-Germain. Y además Un ahí lo remate dirige un argentino, Pochettino. Y un remate adicional a esto, ¿eh? O sea, si pensáramos en 3 países por los que tiene que estar agradecidos el mundo por el fútbol, es Inglaterra por lo haber inventado y Brasil y Argentina por hacerlo divertido. Y Brasil Totalmente de lo acuerdo. perfeccionó. Bueno, y también contemplando, para ya cerrar 2 cosas. Hablamos de los 2 equipos de América por excelencia, que sí o sí los vamos a ver avanzando a siguientes instancias, desde la fatídica 2002 que Argentina no avanzó a octavos, que para mí era una de las mejores selecciones Se del le mundo, cayó a pero bueno, Bielsa. los errores. También, ¿cuántas veces hemos dado por favoritos a los 2 europeos que están en el grupo? Y llega el de CONCACAF o llega el tercer y cuarto lugar de Sudamérica y me los echa. Aquí ya lo hablamos, Costa Rica cuando se enfrentó a 3 campeones del mundo y se los fregó. O sea, también aquí tan demeritan tanto el fútbol, pero hemos visto en varias ocasiones que por lo menos un europeo se va porque el de América les come el mandado. México es experto en dejar a europeos en el camino, por lo menos en la fase de grupos. Y México ya le ganó a Croacia, le ganó a Francia, le ganó a Alemania en fases de grupos y hizo un rival serio. Ahora ojalá veamos que también haga lo mismo con Polonia. México puede avanzar. México y Brasil son los 2 únicos equipos que siempre avanzan a los octavos de final, y ahorita los cariocas lo van a hacer. Bueno, la canariña lo va a hacer. México esperemos. Creo que va a ser un mundial muy atractivo. Va a ser raro verlo en noviembre, pero por las condiciones de clima sí va a ser en Qatar, y esperemos que un equipo americano haga estragos y sea campeón del mundo. Sí, a ver, nada más haciendo memoria, desde el 98 México ha dejado en el camino en fase de grupos a Bélgica. Ha dejado 2 veces A a Croacia, Croacia, una vez a Francia, una vez a una vez Alemania. ya a Alemania, ¿no? O sea, vaya, o sea, sí, de 7 mundiales en cuatro, el de CONCACAF, ya ni siquiera estamos hablando del Sudamérica, el de CONCACAF se ha dejado en el camino a estas potencias europeas, Nada más le equipos ganó que han jugado Portugal y finales. Suecia, porque también Exacto. empató con Países Bajos. Entonces sí, México sí ha hecho pasar estragos a los europeos. Y para cerrar, el segundo punto, creo que a Francia sí la sigo poniendo en el escalón uno favorito del Mundial junto con Brasil y Argentina. Por debajo de ellos pondría a Inglaterra, Bélgica, Alemania. Alemania, por lo que es Alemania, por la historia de Alemania, y a Uruguay, y ya el resto, porque creo que también Sí. en ese segundo escalón se mete Uruguay.
Completamente de acuerdo. Dos de los tres favoritos para este mundial son americanos. O sea, sí es completamente de acuerdo por lo que se vio en las mismas eliminatorias, que es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Y Francia, porque viene de esta seguilla de títulos, eso, que a final de cuentas no logró tampoco la Nations Cup, ¿cómo se llama esa mamá? Nations League tampoco logró, y Argentina fue y exhibió a un Italia bastante endeble. La finalísima. Creo que así de simple. Exactamente, está muy planteado el mundial. Los demás serán, como lo menciona Andrés, animadores. Veo muy poco probable que alguien más se meta ahí en una competencia real. Y pues ya veremos qué tanto les afecta salir de estos mundiales en Europa, en América, e irnos a Qatar, en donde se van a enfrentar a condiciones, si bien de mucho dinero, condiciones muy turísticas, sociales un poco extrañas. Un poco. Por así decirlo. Y creo que agregaría a Dinamarca como gran animador por lo que está presentando ahorita. Dinamarca tuvo una estupenda Eurocopa. Creo que también va a ser un gran animador. Y ya para cerrar ahora sí, no hay que olvidar que Argentina y Brasil fueron 1 y 2 de Conmebol sin jugar un partido, porque todavía, o sea, es tan cómico, tan interesante el fútbol en Sudamérica, que no hay que olvidar que un Brasil-Argentina no se jugó por caprichos, y todavía tocaron una ventaja de 4 puntos sobre el perseguidor. Así de fuertes están estas dos selecciones en este momento. Sí, son dos equipos que están muy fuertes, que sin duda van a ser protagonistas en Qatar, y van a pasar muchos problemas los europeos al enfrentarlos. España fue campeón del mundo sin enfrentar a un equipo sudamericano fuerte. Creo que si se hubiera enfrentado ahí a Brasil, a Uruguay o Argentina, no hubiera sido campeón. Entonces vamos a ver. Creo que va a ser un gran mundial y esperemos que América dé la cara nuevamente. Uruguay ya demostró no te vayas tan lejos para romper madres, ¿eh? No te vayas tan lejos, Rodolfo. Cabañas hubiera ido a ese mundial, España no supera los cuartos de final, así de simple. Sí. Probablemente. Pero bueno, vámonos, Rodolfo. Nos vemos, un gusto haber estado con ustedes en Hat Trick. Un abrazo para todos nuestros radioescuchas y televidentes y todos los que nos ven. Jesús Leiva. Adiós. Adiós. Yo soy Andrés Mendoza, quien le dice que si tiene TV, ahí te ves. Adiós. Adiós, amiguitos, te faltó eso. Televidentes y radioescuchas, pero bueno. Adiós. Ya.